de Infecciones Respiratorias y RAM, junto con el doctor Miguel Hueda Zabaleta. Le damos la bienvenida. Él es médico cirujano especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Daniel Alcides Carrión. Cuenta con una maestría en investigación científica e innovación. Es gerente de control de calidad de R-Stroke Antimicrobial Stewardship en Florida, Estados Unidos. Es miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud del Perú. Es investigador RENACID, ganador del Premio Nacional a la Investigación Médica 2020 y Premio COVID-19 del Colegio Médico del Perú. También cuenta con un premio Kaelin en Ciencias de Salud y Publicaciones Científicas 2022-2023. Le damos una bienvenida y muchas gracias por estar en esta ponencia el día de hoy. Bien, muchas gracias con todos. En esta oportunidad me invitaron a realizar el tema de infecciones respiratorias y resistencia antimicrobiana. Básicamente esta exposición la vamos a dividir en tres tópicos: neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilador, y bronquiectasias con antibióticos. En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad, brevemente debemos hacer un repaso de los microorganismos frecuentemente aislados en esta infección, que básicamente es neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Esto ocurre a nivel de todos los continentes. En esta diapositiva podemos ver algunas referencias como Argentina, Uruguay, algunos países de América Latina, donde siempre el principal microorganismo es neumococo, entre un 62 hasta un 96%, seguido por Haemophilus influenzae y con una menor participación de microorganismos atípicos como Mycoplasma pneumoniae o Camidophila pneumoniae, que por lo general no excede el 10 al 15%. Entonces, en la actual guía lo que nos dice es que en base a los microorganismos que nosotros conocemos, el manejo de antibióticos debe ser según la estratificación del riesgo. Y esta estratificación del riesgo va a calificar al paciente. Si es que es un paciente con criterios para hospitalización o no lo es, y si es que tiene una enfermedad severa o no severa. Para determinar si es que el paciente requiere hospitalización, las actuales directrices nos dicen de que nos guiemos del índice de neumonía de severidad, el famoso PSI, y no tanto del CUR-65 porque posee una menor especificidad para esto. Si es que tú tienes un paciente que su PSI sale con una clasificación de 4 a 5, ese paciente necesariamente tiene que hospitalizarse. Mientras que si su clasificación es de un grado 3, ese paciente podría ser manejado ambulatoriamente u hospitalariamente de acuerdo al criterio médico del tratante, ¿no? Entonces, luego de determinar los pacientes que requieren o no requieren hospitalización, tenemos que determinar la severidad de la enfermedad. Y en esto sí se sigue utilizando los criterios de la ATS, donde lo clasifica como criterios mayores y criterios menores, ¿no? Básicamente, un paciente tiene una enfermedad severa cuando posee al menos un criterio mayor de este score o al menos tres criterios menores, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a direccionar el manejo antibiótico. En el caso de que sea un paciente con un PSI bajo, de 1 o de 2 grados, probablemente te va a recomendar hacer un uso de manejos antibióticos ambulatorios. La guía te propone de que si no tiene comorbilidades y tampoco hay factores de riesgo para MARS o pseudomonas aeruginosa, podríamos usar dosis altas de amoxicilina, utilizar doxiciclina o incluso utilizar monoterapia con acitromicina si es que la resistencia local es menor del 25%. Por el contrario, si es que tu paciente tiene algunas comorbilidades, sí recomienda usar amoxiclavulánico a cualquiera de estas dos alternativas, macrólidos junto con macrólidos y en menor grado de recomendación junto a doxiciclina o como alternativa una monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria como levofloxacino, moxifloxacino o gatifloxacino. Entonces, vemos dos escenarios en primer lugar: pacientes sin comorbilidades, sin factores de riesgo de microorganismos multidrogoresistentes, y el otro escenario de los pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Entonces, todas estas opciones parecen antibióticos a dosis de escala usual que generalmente usamos, pero lo que debemos ver es si es que estas recomendaciones son aplicables en nuestro entorno, ¿no? Entonces, para ver si es que estas recomendaciones son aplicables, lo que debemos de determinar es cuál es la prevalencia de resistencia a penicilina en nuestros neumococos.
¿Cuál es la resistencia en los macrólidos? ¿Cuál es la prevalencia de resistencia a los betalactámicos en Haemophilus influenzae, que es el segundo microorganismo más frecuentemente aislado? Y también ver cuál es la frecuencia de microorganismos atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, que ellos por lo general son resistentes a los betalactámicos. Entonces, para la primera pregunta, te estoy citando este artículo que fue publicado recientemente en el Journal of Infectious Public Health, que fue dirigido por la doctora Teresa Ochoa, pertenece a este grupo de investigación de neumococo ya desde hace varios años, y ellos nos mostraban los datos más grandes que tenemos de sensibilidad y de serotipos de neumococos aquí en Perú. Y a pesar de que es el más grande, noten que son solo 85 aislados. De estos 85 aislados, el 81% era sensible a penicilina y 14.5 ya tenía una resistencia intermedia a la penicilina. En el caso de la ceftriaxona, el 88% eran sensibles a la ceftriaxona y había un 10% de aislados que ya tenían una sensibilidad intermedia. Y en el caso de acitromicina, pues vemos una resistencia que casi llega al 80%, por lo cual no es aplicable su uso, al menos no como monoterapia en las neumonías adquiridas en la comunidad. Este estudio también fue llamativo porque observaron de que el serotipo más frecuentemente aislado fue el serotipo 19A y no tenía un vínculo muy importante con las meningitis, sino con neumonías complicadas, ¿no? Y aparecía incluso en los pacientes vacunados. Entonces, con estos datos de que tenemos de que hay casi un 20% de neumococos en nuestro entorno, en Lima, Perú, que son resistentes o intermedios a la penicilina y casi un 12% que son intermedios o resistentes a la ceftriaxona, la recomendación o las directrices del CLCI nos dice de que para aislamientos categorizados como intermedios a la penicilina, debemos evitar tratamientos con ampicilina oral, amoxicilina o amoxiclavulánico. Entonces, por allí ya nos va diciendo de que tal vez no sea tan aplicable en nuestro entorno, pero vamos a seguir viendo algunos otros datos adicionales. En cuanto a la prevalencia de los microorganismos atípicos, lamentablemente no tenemos muchos estudios de este tipo, ya que el aislamiento de Mycoplasma o de Chlamydophila pneumoniae por lo general requiere biología molecular. Entonces, los datos que tenemos generalmente son de datos no de los hospitales, sino datos particulares, privados. Y eso es lo que les estoy mostrando aquí. Miren, estos son 1909 pacientes con infecciones respiratorias que fueron sometidos a un panel multiplex de PCR, que es conocido como el FilmArray. El FilmArray panel respiratorio es capaz de detectar múltiples microorganismos respiratorios, entre ellos virus y también algunos microorganismos atípicos. Esto fue desarrollado desde el 2019 hasta el 2023 y de estos 1909 pacientes, 952 paneles fueron positivos. Como era de esperarse, los virus fueron los microorganismos más frecuentes y la presencia de microorganismos atípicos en la comunidad, esto es en Lima, Perú, fue 1% para Mycoplasma pneumoniae y en caso de Chlamydophila pneumoniae también solo un aislado, ¿no? Entonces, estamos hablando de una muy baja prevalencia de estos microorganismos, al menos en nuestro entorno. Y con Haemophilus influenzae tendríamos que preocuparnos, probablemente también tengamos que tener algunas ciertas limitaciones. En los datos del CIREVA, que son del año 2017 y del año 2018, solo nos dan 4 casos de Haemophilus influenzae reportados. Y de estos 4 casos, el 50%, es decir, la mitad, ya tenían presencia de resistencia a la ampicilina por presencia de beta-lactamasas, ¿no? Lógicamente, aquí está incluido tanto meningitis como neumonía, pero ya nos está diciendo de que probablemente la monoterapia con amoxicilina pueda fracasar. Ahora, ¿qué tan importante es determinar si es que es sensible o resistente a la penicilina para infecciones respiratorias como neumonía? Lo que se ha observado es que terapias discordantes con penicilina, cefotaxima o ceftriaxona no resultó en una mayor mortalidad, diferencias en tiempo de efervescencia o frecuencia de complicaciones supurativas. Entonces, por lo general, con los betalactámicos, esta resistencia que se confiere a la penicilina y a las cefalosporinas suele vencerse con un incremento de la dosis, ¿no? Entonces, si es que antes teníamos que usar ceftriaxona 1 gramo para un neumococo usual, aquí ya tendríamos que usar 2 gramos para este tipo de infecciones, ¿no? Contrario a lo que sí se ha observado con los macrólidos, que cuando hay resistencia, sí los pacientes, si yo uso monoterapia con macrólido, sí estos pacientes pueden progresar a bacteriemia incluso, hasta en el 24% de los casos cuando es resistente, comparado con 0% cuando los controles eran sensibles, ¿no? Entonces,
vemos de que hay cierta incongruencia entre la sensibilidad que nos da un antibiograma o los estudios de genotipo y la experiencia clínica, y eso me imagino que todos ustedes lo han visto, generalmente con infecciones urinarias, ¿no? Que le dan ceftriaxona, llega el cultivo al tercer día y ven de que es una bacteria BLE que es resistente a la ceftriaxona, pero el paciente ya no tiene ninguna molestia. Entonces, eso es algo muy frecuente. Antes no existían los antibióticos y no por eso todas las personas fallecían de infecciones. Entonces, la mayoría de infecciones pueden ser controlados por nuestro poderoso sistema inmunológico. Vemos de que el éxito clínico en infecciones no severas, cuando yo doy un antibiótico que es sensible en un antibiograma, puede ser hasta de un 90% o más. Pero si yo doy un antibiótico que es resistente, y a pesar de que es resistente, la posibilidad de un éxito clínico es hasta de un 60% en las infecciones no severas. Por lo general, las neumonías adquiridas en la comunidad no suelen ser infecciones tan severas, ¿no? Hay muchos grados de complejidad, pero muchos pacientes podrían verse recuperados incluso usando un antibiótico que podrían ser resistentes. Por el contrario, si yo tengo una infección severa y yo uso un antibiótico que es sensible, la posibilidad de éxito se reduce y ya no es más de un 90%, sino que es de aproximadamente un 80%. Pero si yo uso un antibiótico que es resistente, la posibilidad de éxito clínico solo es de un 4%. Es por eso de que en los pacientes que son severamente enfermos o pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, yo no puedo equivocarme y tendría que ser un poco más agresivo en la terapia empírica a utilizar. Entonces, en el caso de los pacientes, habíamos dicho de que el manejo de la NAC se va a dividir en paciente ambulatorio, paciente hospitalizado y paciente severo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un PSI score alto, 4, 5 o tiene algún grado de hipoxia, probablemente tenga que hospitalizarlo. Y posteriormente tengo que aplicar los criterios de la ATS para ver si es una neumonía severa o es una neumonía no severa. Si es que es una neumonía no severa, yo voy a determinar si es que este paciente tiene factores de riesgo de un estafilococo aureus metilcilino resistente para que tenga que usar una terapia empírica como vancomicina o linezolid. Y también tengo que determinar si es que el paciente tiene factores de riesgo de Pseudomonas aeruginosa, que usualmente no es un microorganismo que causa neumonía adquirida en la comunidad, salvo algunas excepciones. Entonces, estos factores de riesgo van a depender básicamente de si es que el paciente tiene una enfermedad severa o si el paciente tiene una enfermedad no severa. En el paciente que tiene una enfermedad no severa, el único factor de riesgo es que yo haya encontrado anteriormente un estafilococo aureus metilcilino resistente o una pseudomonas aeruginosa en este paciente. Si es que yo la he encontrado en los últimos 3 meses, 6 meses, qué sé yo, ese paciente sí debería recibir cobertura contra ese microorganismo. Por el contrario, si yo tengo una neumonía severa, los factores de riesgo, además de ese, que es el aislamiento previo, también se suma que el paciente haya estado hospitalizado anteriormente en los últimos 90 días y que haya recibido antibióticos endovenosos. Entonces, si ha ocurrido eso, el paciente también debería recibir cobertura contra MARSA o contra Pseudomonas aeruginosa según el escenario, ¿no? En todos los demás, por lo general, la terapia va a estar entre un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona como monoterapia. Y aquí les comparto algunas de las dosis que se sugieren. Ahora, la guía te dice, puedes usar un beta-lactámico más un macrólido o puedes usar una fluoroquinolona como monoterapia, ¿no? Pero ¿cuál es mejor? Hay muchos estudios que se han llevado a cabo para determinar cuál es el mejor antibiótico para el tratamiento de la NAC y hay estudios que pues las diferencias son muy modestas, casi insignificantes, ¿no? Pero uno de ellos es una revisión sistemática que hace la misma guía a partir de 16 ensayos clínicos aleatorizados y nos muestran que las fluoroquinolonas presentaron menor falla clínica, discontinuación de tratamiento y diarrea que los beta-lactámicos combinados con los macrólidos. Pero esto no afectó la supervivencia, o sea, no hubo diferencias en la mortalidad. En la actualidad, como ustedes saben, hacer ensayos clínicos para ver cuál es el mejor es muy difícil. Casi todos los estudios son de no inferioridad, ¿no? Entonces, de momento sabemos eso. Quizás las fluoroquinolonas parecerían ser superiores para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, pero hay que tener en cuenta sus efectos colaterales principalmente en la epidemiología hospitalaria y también su asociación con las tuberculosis multidrogosresistentes. En cuanto a la duración del tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad, como mínimo deben ser 5 días y por lo general lo que nos piden es de que el paciente esté estable, ¿no? O sea, que tenga ya funciones vitales estables, que ya no tenga fiebre y que tenga una saturación de oxígeno adecuada. Si tú logras eso, tú podrías dar un tratamiento de solo 5 días. Hay múltiples estudios que han comparado más de 7 días versus menos de 7 días igual.
Igual también hay estudios que han comparado 5 días, más de 7 días, no hay diferencias. No hay diferencias en resultados clínicos, resultados microbiológicos, ni tampoco en la mortalidad. Entonces, 5 días parecería ser suficiente en el paciente que evoluciona favorablemente. Y también, como una alternativa, está la terapia de descalonamiento, ¿no? O sea, si yo estoy dando antibióticos endovenosos y mi paciente va bien, hacia el tercer día ya tengo frecuencia respiratoria menor de 25, satura más de 90, tiene estabilidad hemodinámica, ya no hay fiebre, el paciente está lúcido y tiene capacidad de comer, el paciente podría pasar a un antibiótico vía oral y eso nos ahorraría tiempo de estancia hospitalaria, tiempo de antibióticos endovenoso y sin afectar la supervivencia o la cura clínica de los pacientes. Otras consideraciones que debemos tener en el paciente con NAC es que los cultivos no están indicados en todos los pacientes, pero sí generalmente en los pacientes que tienen neumonía severa o en aquellos pacientes que han usado terapia empírica contra Staphylococcus aureus meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa. Entonces, estos resultados, si es que llegan negativos para alguno de estos microorganismos, nos permitirían hacer el descalonamiento temprano dentro de 48 a 72 horas, ¿no? Por lo general, yo sé cuando un cultivo es negativo después de 24 o 48 horas en muestras respiratorias. También lo ponen como una directriz hacer hisopados nasales para investigar, ya sea por cultivo o por PCR, la colonización de las narinas por Staphylococcus aureus meticilino resistente. La presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente sí te podría direccionar a hacer uso de antibióticos como vancomicina o linezolid. Y por el contrario, que no lo encuentres, también te ayudaría a retirar, ¿no? Entonces, si es que está negativo, podrías suspender esos antibióticos y hay una muy buena correlación según los estudios anexados. Y también hay que tener en cuenta de que la terapia antimicrobiana de amplio espectro, por ejemplo, yo le doy meropenem a mi neumonía adquirida en la comunidad, eso se asoció con mayor mortalidad hasta de 3.8 veces más que usar un antibiótico reducido, una mayor estancia hospitalaria y mayores costos hospitalarios, ¿no? Entonces, no se trata de dar antibióticos a lo loco, sino de usarlo racionalmente. En cuanto a neumonía intrahospitalaria y asociada a ventilador, hay que tener en cuenta que es la primera causa de mortalidad por infección hospitalaria, es la segunda causa de infección hospitalaria, su mortalidad puede oscilar entre un 30 hasta un 70% y mayores tasas de complicaciones y de mortalidad en los pacientes que tienen neumonía por Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Además de esto, las neumonías asociadas a ventilador se asocian con un costo hospitalario mucho mayor que en algunos países europeos como Inglaterra, puede ser hasta de 8.800 euros más que los pacientes que no tienen neumonía asociada a ventilador y que pueden estar en una UCI o en una unidad como medicina interna, ¿no? Entonces, igual aquí tenemos que direccionar el tratamiento antibiótico según los factores de riesgo. Y el principal factor de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes aquí es el uso de antibióticos previos. Bien, entonces si es que tienes un paciente que ha usado antibióticos previos, la posibilidad de que tengas un microorganismo multidrogoresistente es de 12 veces más y de 5 veces más para los casos de neumonía intrahospitalaria. Otros factores puede ser que haya estado hospitalizado más de 4 días, que tenga presencia de ARDS o que sea un paciente en hemodiálisis, ¿no? Entonces, estos también son factores de riesgo para neumonía asociada a ventilador por microorganismos multidrogresistentes. Y es que hay que tener en cuenta de que el uso de antibióticos tiene como efecto colateral modificar nuestro microbioma, nuestro microbiota intestinal. Y la principal reservorio de los bacilos gram negativos multidrogresistentes en los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos no es el ambiente, es tu propia microbiota, o sea, es tu propio cuerpo, de donde parten los bichos que causan la neumonía intrahospitalaria, las bacterias asociadas a catéter, las infecciones urinarias, ¿no? Entonces, esa microbiota se ve muy afectada con el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, los principales antibióticos que afectan esta microbiota son los carbapenémicos, las fluoroquinolonas y las cefalosporinas con excreción biliar como la ceftriaxona. Vemos, por ejemplo, que el impacto de los carbapenémicos puede ser hasta de 7.8 veces más el riesgo de tener una pseudomona resistente a carbapenémicos. O el uso de fluoroquinolonas, 11 veces más riesgo de tener un aislamiento de una pseudomona resistente a carbapenémicos, ¿no? También se puede observar con otros antibióticos como cefepime o pipetazo o incluso con ertapenem, pero este efecto es más tardío y con mucho menos frecuencia. Y además de haber usado antibióticos previos, otro importante factor de riesgo es el tiempo que yo estoy en una unidad de cuidados intensivos. Mientras más tiempo estoy, más posibilidad hay de que me encuentre una pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, independientemente de si uso o no uso antibióticos. Y eso sí tiene que ver mucho con el nexo, el ambiente hospitalario, la ecología.
y hospitalaria. Entonces, lo que nos dice la guía en la actualidad es de que todas las coberturas tienen que ser dirigidas contra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Bacillus gram negativos, ¿no? Y este es un nivel de evidencia fuerte. Y además hay que tener en cuenta de que hay que dar una cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente si es que hay un factor de riesgo para resistencia antimicrobiana, si es que estás en unidades con más del 10% de aislamientos de Staphylococcus aureus que son meticilino resistentes, que estoy casi seguro que ocurre en todo el Perú, y si es que hay factores de riesgo de mortalidad, o sea, si es que tienes un paciente con enfermedad severa, ¿no? Por otro lado, la cobertura con dos antipseudomónicos se recomienda cuando hay factores de multidrogoresistencia o cuando tienes una prevalencia de más del 10% de microorganismos resistentes a los antibióticos usuales o pacientes con alteraciones de su anatomía pulmonar, por ejemplo, pacientes con bronquitasias, con fibrosis pulmonar o secuelas de tuberculosis. Entonces, de acuerdo a esto, es muy importante elegir el antibiótico correcto, principalmente porque los pacientes que tienen neumonías asociadas a ventilador o neumonías intrahospitalarias son pacientes gravemente enfermos. Los focos pulmonares son focos de difícil control, son infecciones de alto inóculo y no pueden ser drenables. Entonces, se consideran infecciones de alto riesgo por lo general. Entonces, es muy importante elegir el antibiótico correcto. Y esto ya me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado. Si yo me equivoco al elegir el antibiótico correcto, la mortalidad puede ser hasta de un 60% comparado con solo menos de un 20% si es que yo inicio adecuadamente el antibiótico. Por otro lado, si es que yo inicié mal, pero le pedí el cultivo y en 48 horas me llega el resultado y yo lo modifico en base a ese resultado, la mortalidad sigue siendo bastante alta, de casi un 50% comparado con menos del 20% si es que yo elegí adecuadamente el antibiótico desde un inicio. Entonces, es muy importante, como les había comentado en un principio, no equivocarse. Y ahora, este riesgo de equivocarse ocurre principalmente con las bacterias que encontramos en los ambientes de las unidades intensivas, como son Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, o ni qué decir de Neutrophmonas maltophilia, que es resistente a casi todos los betalactamas, ¿no? Entonces, miren, la proporción de encontrar un Neutrophmonas y darle un antibiótico inicial apropiado es bajísimo, ¿no? O sea, solo un 10% podría ser apropiado, el resto inapropiado. Entonces, las opciones que nos da son, si es que tienes un estafilococo aureus meticilino resistente, puedes usar vancomicina o linezolid, no hace distinciones sobre cuál es mejor. Hay muchos estudios que están discutiendo todavía esto. A mi parecer, linezolid es el mejor antibiótico para estafilococo aureus meticilino resistente que cause neumonía. Bien, pero solo cuando está documentado, ¿no? Si no, vancomicina puede ser igual para la terapia empírica. En cuanto a la terapia antipseudomónica, como pueden ver, tenemos varias opciones: pipetazos, FPIM, ceftazidima, imipenem, meropenem, astrionam, o incluso ciprofloxacino, amicacina, gentamicina, tobramicina o colistina. Entonces, esto es lo que tú ves en un antibiograma cuando tienes una pseudomonas aeruginosa sensible o fenotipo salvaje, como nosotros le decimos. Pero en realidad esto no lo vemos casi nunca, ¿no? O sea, un paciente que esté hospitalizado y que hace una neumonía por pseudomonas, por lo general son fenotipos difíciles de tratar, que es cuando hay resistencia a al menos 5 terapias núcleo, ¿no? Entonces, es muy difícil tratar pseudomonas en la actualidad, principalmente las difíciles de tratar, y generalmente nos vemos beneficiados de los antibióticos nuevos, ¿no? Ahora, estas recomendaciones están basadas básicamente para enterobacterias productoras de carbapenemas, es decir, una Klebsiella que encontramos con KPC, una E. coli con KPC, ¿no? Entonces, aquí vemos de que los antibióticos nuevos, básicamente ceftazidima viactam, meropenem vaborbactam y imipenem relabactam, son las mejores opciones para las bacterias que tienen un genotipo tipo KPC, ¿no? Principalmente el meropenem por encima del imipenem y el imipenem por encima de la ceftazidima. Y también, incluso durante el uso, por ejemplo, yo empiezo con ceftazidima viactam, la proporción de que yo encuentre posteriormente resistencia a ceftazidima viactam puede ser hasta de un 30%. Entonces, como que nuestro panorama no es muy alentador en realidad, ¿no? Y nosotros que trabajamos en salud, todavía, si bien ya tenemos algunas aprobaciones de la ceftazidima viactam para infecciones severas, por Klebsiella, por E. coli y algunas otras enterobacterias, todavía es bastante difícil solicitarlo por el tema del comité farmacoterapéutico, ¿no? Pero se puede usar, ¿no? Y hemos tenido excelentes experiencias con esto. Y todos los estudios, cuando lo comparan con colistina, que generalmente es nuestro caballito de
guerra, en la mayoría de las infecciones, la colistina siempre pierde cuando se la compara con otros antibióticos, ¿no? Entonces, es la mejor opción, al menos para este fenotipo, ¿no? Para las metalo-beta-lactamasas el panorama es un poco más desalentador, ¿no? Aquí ya sí hay resistencia a la ceftazimab-viactam y al meropenem-bavobactam, al imipenem-relebactam, y aquí se podría asociar el Astrionam, adicionalmente a la ceftazimab-viactam, que podría salvar la actividad frente a las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Eh, Sin embargo, esto no aplica para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y en Pseudomonas aeruginosa, uno de los principales mecanismos enzimáticos de resistencia son las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Entonces, ahí sí es muy difícil de manejar esos escenarios, ¿no? Incluso asociando a la citosima vietana astronam para Pseudomonas, solo podrías cubrir al 5% de ellas, ¿no? Al resto, probablemente va a fracasar. Y en las OXAs, todavía sigue manteniendo cetacima vietnam, al menos para OXA 48, OXA 52, OXA 5, que se han ensayado, y extrapolamos de que también va a ser lo mismo con otros tipos de OXA, ¿no? Aunque no debería ser así, ¿no? Bien. Las recomendaciones, ya les había mencionado a grandes rasgos, básicamente cuando tenemos aislamientos de KPC, ceftazidime viactam es lo que tenemos en nuestro entorno, ya que no tenemos aprobación por Digemil de meropenem-bavobactam, ni imipenem-relebactam, ni mucho menos de cefidorocol, ¿no? Si tienes una metalo-beta-lactamasa, puedes usar ceftazidime viactam más astronam o cefidorocol, y si tienes una carbapenemasa de tipo OXA, podríamos usar ceftazidime viactam, ¿no? Como alternativa, cefidorocol. En las bacilos gram negativos no enterobacteriales, y aquí ya sí entramos a Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, difícil de tratar, la terapia de elección va a ser ceftalozano sulfabactam si es que es sensible en el antibiograma, o ceftazidime viactam o imipenem-relebactam si es que son sensibles en el antibiograma, ¿no? Si es que no lo son o no lo disponemos, cefidorocol es la mejor opción como alternativa y es la principal opción cuando hay presencia de metalo beta-lactamasas. En Acinetobacter baumannii, que es resistente a carbapenémicos, nos dice terapia combinada en todos los escenarios, ¿no? Todos los escenarios de infecciones fuera del tracto urinario en las últimas directrices de la guía ITSA, ¿no? Por ahí habían salido algunos estudios hace unos años que decían de que la monoterapia con colistina es igual que la terapia combinada, ¿no? Pero aquí sí ya nos dicen nada. Aquí para Acinetobacter siempre terapia combinada y idealmente siempre debería incluir a la ampicilina sulbactam en dosis altas entre 6 a 9 gramos por día. Incluso cuando sea resistente en el antibiograma, el ampicilina sulbactam a dosis altas podría mantener un buen margen de seguridad y eficacia en el tratamiento de estas infecciones. Como alternativa, debería asociarse con al menos dos antibióticos que sea sensible en el antibiograma y se puede usar colistina, tigecyclina o incluso cefidorocol para la terapia combinada. Y en el caso de estenotrofomonas, también nos dice terapia combinada. Y en el núcleo debería estar trimetoprim-sulfa si es que es sensible. Y si no, lo asociamos con minociclina, ticiclina, cefidorocol o levofloxacin. En cuanto al tiempo de tratamiento, los cursos de 7 a 8 días en el propio metaanálisis de la guía ITSA, que incluye estudios observacionales y ensayos clínicos aleatorizados, nos dicen de que 7 a 8 días es igual de eficaz que 10 a 15 días, sin diferencias en mortalidad, cura clínica, ni tampoco en recurrencia. Incluso en los bacilos gram negativos no fermentados como Pseudomonas, Acinetobacter baumannii y este otro. En cuanto a bronquiectasias, ya casi para finalizar, brevemente, tengo que decir de que los microorganismos más frecuentemente aislados en los pacientes con bronquiectasias son Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa y Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Enterobacterias. El de más temer en las infecciones por bronquiectasias en pacientes es Pseudomonas aeruginosa de lejos. Se ha asociado que se tiene 3 veces mayor riesgo de mortalidad de estos pacientes y son considerados pacientes de alto riesgo si es que tú encuentras una Pseudomonas aeruginosa colonizante o causante de una infección en los pacientes con bronquiectasias. Es de mal pronóstico encontrarlo, incluso si es asintomático como una colonización. Y es por eso de que se recomienda el screening microbiológico de esputo para monitorizar la presencia de Pseudomonas aeruginosa, al menos una vez al año en los pacientes que tienen bronquiectasias. Este screening puede ser con un cultivo de esputo simple y si es que tú lo encuentras, tienes que repetir el cultivo para demostrar de que no se trata de un error. Y si tienes dos cultivos positivos, pues ya se considera un paciente colonizado o infectado por Pseudomonas aeruginosa en el contexto de bronquiectasia. Entonces, ¿qué se ha observado en este vínculo? La colonización crónica con Pseudomonas aeruginosa está independientemente asociada con mayor mortalidad, mayor riesgo de admisión hospitalaria, mayor frecuencia de exacerbaciones
menores capacidades residuales y FEBI postexpiratoria y peor severidad radiológica. Mientras que los pacientes con patógenos no de tipo pseudomonas aeruginosa, si es que yo tengo una colonización por un E. coli y una Klebsiella, estos pacientes también se asocian con mayor admisión hospitalaria, mayor inflamación de la vía respiratoria, y hay que tener en cuenta que la carga bacteriana está asociada con mayor inflamación de las vías respiratorias y más frecuencia de exacerbaciones y admisión hospitalaria. Entonces, aquí sí importa la cantidad de bacterias que tú encuentres, ¿no? Entonces, idealmente se necesitan cultivos cuantitativos para documentar este riesgo. Hay muchos estudios que se están llevando a cabo en el tema de microbioma y bronquiectasias, y básicamente todos están concluyendo de que una pérdida de la diversidad bacteriana en tu propio microbioma está asociada con menor pronóstico, más exacerbaciones y menores capacidades respiratorias en los pacientes con bronquiectasias. Entonces, aquí hay dos grandes guías, que es la guía europea. La guía del ATS está bastante desactualizada desde hace bastantes años. Entonces, la guía europea y las directrices de la Sociedad Británica de Neumología, ¿no? Entonces, como primera línea, ciprofloxacino, dosis altas de 750 o levofloxacino, y por 2 semanas, y posteriormente, como segunda línea, si es que el paciente fracasa, usar antibióticos beta-lactámicos antipseudomónicos más menos un aminoglucósido por 2 semanas, seguido por terapia inhalatoria con antibióticos como colistina, gentamicina o tobramicina nebulizada, ¿no? Entonces, eso sí ya está bastante documentado, que los antibióticos inhalados mejoran resultados en los pacientes con bronquiectasias, muy parecido a los hallazgos que se han observado en los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Entonces, te da dos enfoques de manejo. eh, Uno es usando fluoroquinolonas, una fase inicial de 2 semanas, y luego antibióticos endovenosos y luego antibióticos inhalatorios por al menos 3 meses. O de frente usar terapia antibiótica intravenosa por 2 semanas y luego terapia inhalatoria por 3 meses. O usar cualquiera de estas dos alternativas y pasarte directamente a los antibióticos endovenosos. Creo que lo que más se asemeja a nuestra realidad es esto: usar fluoroquinolonas si es que es sensible en el antibiograma a las pseudomonas, y si es que es resistente, usar un antibiótico endovenoso asociado con terapia inhalatoria, si es que lo dispones también, ¿no? Porque es muy difícil. Y además hay mucha incongruencia en los dispositivos que se usan, ¿no? La guía ITSA, por ejemplo, te dice, no, no recomendamos usar terapias inhalatorias para neumonías, ¿no? Pero muy probablemente este mismo escenario esté sucediendo en los dispositivos habilitados que usamos generalmente en los hospitales, comparado con los métodos comerciales como viene la tobramicina, por ejemplo, ¿no? O la ciprofloxacino liposomal, ¿no? Entonces, también nos dice, si es que tú tienes un paciente que tiene terapia inhalatoria y que no hay una adecuada respuesta, podrías considerar macrólidos a largo tiempo, ¿no? Y aquí sí hay algunos estudios. En la guía de los británicos, por ejemplo, ellos no recomiendan el uso de macrólidos de largo tiempo, pero de la Sociedad Europea sí te dice, puedes usar macrólidos como acitromicina 250 miligramos diario o 500 miligramos interdiario por plazos hasta de un año incluso, ¿no? Y no mucho por la sensibilidad que tenga, porque Pseudomonas aeruginosa es naturalmente resistente a los macrólidos, sino que es más que todo por su efecto inmunomodulador que tienen los macrólidos a nivel del epitelio respiratorio, ¿no? Finalmente, otras recomendaciones: los antibióticos no son útiles en los pacientes con bronquitis aguda, de pacientes que no tengan EPOC, la única excepción es pertusis, y en pacientes que tienen traqueobronquitis asociada a ventilador, por lo general no se sugiere usar terapia antibiótica, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que hasta un 30% de los pacientes que tienen traqueobronquitis asociada a ventilador podrían progresar a neumonía asociada a ventilador. Entonces el manejo es bastante individual, se ve si es que tiene muchos CIRS, es muy sintomático, y de acuerdo a eso buscar la opción con menos presión selectiva. Finalmente, repasar las indicaciones de usar antibióticos anaerobicidas en neumonía. Básicamente, si yo tengo un estado periodontal muy pobre, un índice gingival mayor de 2, pérdida de conciencia por sobredosis de drogas o alcohol o después de convulsiones, si es que un paciente tiene alto riesgo de aspiración, como desorden de motilidad esofágica o traqueostomía, y cuando hay evidencia radiológica de absceso, empiema o neumonía necrotizante. En la actual guía de la neumonía adquirida en la comunidad, solo nos dice antibióticos contra anaerobios en casos de absceso o empiema, ¿no? Neumonía necrotizante también debería ser una indicación para esto, ¿no? Todo lo demás no debería usarse mucho. Veo indicaciones, por ejemplo, de ceftriaxona más clindamycin, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido eso. Y eso es lo que quería conversar con ustedes.
Les agradezco por su tiempo, su paciencia. Muchas gracias. No sé si hay preguntas por parte de ustedes. Gracias, doctor, por la ponencia. Si los participantes desean hacer sus preguntas, pueden dejarlas en el chat o levantar la mano y activar su audio también. Hay una pregunta por allí en el chat. En pacientes con EPOC, generalmente los microorganismos aislados son neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, además de microorganismos respiratorios, ¿no? Como virus generalmente en las exacerbaciones, ¿no? Entonces, generalmente las indicaciones es si es que se trata de un episodio agudo leve, por lo general amoxiclav o una fluoroquinolona respiratoria suele ser suficiente. Si es que trata de una infección severa que ya ocasione neumonías, eh, más que neumonías, insuficiencia respiratoria, perdón, ese paciente sí podría haberse beneficiado de una terapia endovenosa, también frente a estos microorganismos muy parecidos a la NAT, y si hay factores de riesgo de MARSA o de pseudomonas, se amplía la cobertura. Muy parecido a lo que está indicado en la actual guía de la NAT. Me dice, ¿por qué una persona se enferma constantemente de dolor de garganta y de gripe? Pues eso es muy individual, tendría que ser analizado eh, de manera muy intervencionista, ¿no? O sea, muy individual, a eso me refiero, ¿no? O sea, no te podría decir exactamente por qué está ocurriendo eso, ¿no? Generalmente, muchas veces se confunde, o a veces después de un proceso infeccioso, quedan algunos síntomas eh, de recuperación, ¿no? Por ejemplo, la tos después de un resfrío puede durar incluso 3 semanas, ¿no? Y a veces se confunde de que está empeorando porque hay mucha tos, ¿no? O a veces aparece otra infección respiratoria durante ese periodo, ¿no? Que se sobrepone, ¿no? Pero yo creo que por ahí va eso. Ah, en verdad, el que hace resistencia son los microbios, y los microbios tienen todos eh, las facilidades para conferir resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, como hemos visto en estas diapositivas, el principal factor de riesgo de resistencia a los antibióticos es haber usado un antibiótico, ¿no? O sea, es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en los antibióticos, se podría decir que las bacterias, al estar expuestas a ciertos antibióticos, aprenden la manera de estudiar ese antibiótico y volverse resistentes. Los mecanismos son muchos, son por enzimas, son por cierre de porinas, son por bombas de flujo, inactivación directa, modifican el sitio donde se une el antibiótico. Entonces, las bacterias son pero muy inteligentes. Tanto así de que hay antibióticos que han salido en el 2015 y en el mismo año ya se documentan resistencia a ese nuevo antibiótico que se ha creado. Creo que ya no hay más preguntas. Igualmente, muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy y también a los participantes por asistir a esta telecapacitación. Bueno, queríamos felicitar al doctor y también nos puede dar sus palabras finales, ¿no? Para cerrar la ponencia. No, muchas gracias por la invitación. Veo que hay bastante acogida a estos cursos. Me parece excelente. Creo que el mensaje final es tengan cuidado cuando usen antibióticos, ¿no? O sea, este problema de la resistencia cada vez está peor y peor, y el factor común es haber usado un antibiótico previo. Y muchas veces ese antibiótico no era necesario y por eso tienen muchos problemas que pueden incluso poner en amenaza la vida. Y nada, eso es todo. Muchas gracias con todo. Que tengan buenas tardes.